Amigas y amigos, ¿cómo están? Pues de nueva cuenta, sean bienvenidos a Lo que pocos saben de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que vean que sí tenemos público, así que este programa no contiene ni risas ni aplausos grabados, así que sean bienvenidos a este programa. Y pues de nueva cuenta, mi querido y amigo Absalón Pérez. Arqui, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy bien, muy contento porque ya estamos en nuestro tercer programa. Ya tercero. ¿Qué tal? No, muy feliz y muy contento. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas cosas de qué platicarles sobre la historia de Oaxaca, personajes ilustres, edificios, calles, y la verdad no nos la acabamos. Tenemos muchísimo tesoro y muchísimo material para contarles, ¿no es así, Absa? Así es, Miguel. Tenemos mucha información que nadie sabe y por eso el programa se llama así, ¿verdad, Miguel? Lo que pocos saben de, pero también queremos agradecer a nuestras amigas de Café Ata por abrirnos las puertas de este maravilloso espacio, porque confían en este proyecto. También a todas las personas que han hecho su apartado para asistir al programa y estar también, que ellos conozcan de viva voz también estas experiencias, y también agradecer a nuestros amigos de Café Coyote también por confiar en este proyecto. Y también, ¿qué mezcal tenemos hoy? Caminos y Huellas. Caminos y Huellas. Muchísimas gracias por creer y por confiar en nosotros. Absa, ¿qué tema tenemos hoy? Pues mira, Miguel, la verdad creo que nos vamos a lucir el día de hoy con el tema. Es un personaje muy emblemático, un personaje que dio un cambio radical a nuestro país y que es oaxaqueño. Quizá te puedas ir imaginando de quién se trata. Híjole, fue alguien que gobernó por una corriente que se llamó positivismo y que dentro era paz, orden y progreso. Así es, Miguel. Ya vas muy bien. Ya Te vas imaginando de quién se trata. Dame otro dato, a ver. Pero antes de iniciar, yo te quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Es el maestro Javier Bautista. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y desearles pues mucho éxito en este proyecto que ustedes están iniciando, y estoy seguro que van a tener muchos invitados y que su audiencia va a crecer bastante con el paso del tiempo, porque se ve luego, pues se ve la vibra, se ve las energías que le están poniendo para este proyecto. Entonces, pues agradecerles la invitación, agradecer a la Café Ata, por supuesto, por esta oportunidad de estar aquí y de platicar con ustedes sobre historia de México y específicamente sobre un personaje de la historia de Oaxaca y de México. Pero por favor, Absa, platícanos más sobre nuestro invitado. Claro, tiene una gran trascendencia el maestro. Él realizó sus estudios de licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Obtuvo el grado de maestro en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Su principal línea de investigación es la historia de Oaxaca. Sí, ya. Tema sobre el que ha escrito artículos y libros, uno de ellos sobre también el tema que vamos a tener hoy. Y actualmente es docente de nivel de licenciatura y coordinador de posgrados en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Muy bien. ¿Qué tal esa trayectoria del maestro? Una trayectoria muy amplia, muy grande, y sobre todo qué bonito que comparta este gran tesoro que tiene Oaxaca, su historia. Y sobre todo que hoy nos va a compartir este tema tan importante para muchos, pero sobre todo también para romper esos mitos que hay sobre este personaje tan polémico, que han pasado muchísimos años y es del único expresidente que hasta la fecha se sigue hablando. Así que muchísimas gracias por compartirnos el tema de Porfirio Díaz. Gracias. No, pues al contrario, vuelvo a insistir, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, Oaxaca pues es un gran acervo de historia, de cualquier época queramos nosotros hablar de Oaxaca, ya sea de la época precolonial, de la época colonial, postcolonial, la época que ustedes quieran, siempre hay bastante de qué hablar, ya sea de personajes, de la parte cultural, de la historia política, de la historia que ustedes quieran hablar, y eso lo demuestran los personajes o las personas que ustedes han invitado, especialistas que ustedes han invitado, ¿no? Realmente el cúmulo de historia que hay en Oaxaca, ¿no? Y vaya bastante diversa y bastante rica, la verdad. Sí. Y ahora, a todo esto, ¿por qué Porfirio Díaz? ¿Por qué lo llevó a estudiar este personaje? ¿Qué fue lo que le llamó más la atención? Bueno, en mi caso específico nació en la licenciatura, cuando yo estaba estudiando la carrera, y cuando uno está ahí
viendo a ver con qué tema nos vamos a involucrar para poder empezar a hacer ahí la tesis o investigar algo, y todo nace de ahí, ¿no? Entonces a mí nació, y la primera vez que me nació, digamos, la idea o la idea, ¿no?, de poder estudiar el personaje fue cuando leí sus memorias, ¿no? O sea, sí, empecé a indagar, entonces me acerqué y vi ahí todos los tomos, así enormes, ladrillos enormes que eran los tomos de las memorias de Porfirio Díaz, y entonces fue ahí el primer contacto que yo tuve con el personaje. Entonces fue ahí cuando me llamó la atención. Yo había escuchado, como cualquier mexicano, seguramente había escuchado mucho de la historia negra, la historia negativa de Porfirio Díaz, la historia del México bárbaro, sobre todo habían difundido mucho del México bárbaro. Eso nos lo hacen leer desde la secundaria, nos lo hacen y nos lo vuelven a restregar en la cara, a volverlo a estudiar, a leer en la prepa. Entonces yo tenía esa idea de Porfirio Díaz. Entonces cuando yo empecé a tener este contacto con sus memorias, me llamó la atención a investigar más, a leer los periódicos de la época, a buscar documentos en archivos, y entonces fue así como me fue llamando la atención de poder trabajar en un proyecto. Yo ya tenía un proyecto en realidad para titularme en licenciatura, entonces dije, bueno, esto lo voy a trabajar para un posgrado, para una maestría. Entonces fue así como yo ingresé a la maestría en el Instituto Mora con un proyecto ya enfocado directamente al estudio. No tenía yo la idea propiamente del personaje, sino de los impactos que tuvo el personaje en diversos ámbitos antes de que fuera conocido. Bueno, ya era conocido, pero en realidad la etapa que más conocemos los mexicanos es la etapa del porfiriato. Exactamente. Porque es la que nos hablan de los 30 años, que estuvo más de 30 años en el poder, y que derivado de esa dictadura de los 30 años ocasionó la Revolución Mexicana y todo lo que derivó, pero poco nos hablan de la parte previa. Entonces, es la parte que poco creo se conoce de Porfirio Díaz. Y todos los personajes tienen su parte, pues no su parte oculta, o su parte no oculta, sino la parte menos conocida, y es el caso de Porfirio Díaz. Yo creo que la mayoría de quienes nos van a ver o que nos están viendo en estos momentos, seguramente muchos de los aspectos, muchos de los pasajes que vamos a platicar aquí, pues son desconocidos para las personas, para el auditorio, para la audiencia en general. Así es, completamente de acuerdo. Todos nos vamos a esa época del Porfirio Díaz Grande, del presidente. Sí, del mátalo en caliente. Esas frases. También más adelante vamos a conocer unas cuantas frases de General Díaz. Pero, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte y regresamos con el tema Porfirio Díaz? Vámonos a estas sugerencias. Regresamos. ¿Y a ti te gusta bronchear? Pues entonces hoy te tengo una recomendación. Esto es Ata Café Brunch, donde vas a poder disfrutar de deliciosa fruta, pan francés, bowls de frutas y de tapioca, pero también algo muy rico y nutritivo como son el toast de salmón y el de jamón serrano. Así que te recomiendo Ata Café Brunch. Están ubicados en González Ortega, de 8 a 5 de la tarde de lunes a sábado, y los domingos de 8 a 3 de la tarde. Síguenos en las redes sociales. Bien, amigas y amigos, seguimos desde Ata Café Brunch. Ya saben que si les gusta el brunch así a todas horas, pueden venir aquí a darse un buen festín. Vean, por ejemplo, lo que tenemos, unos chilaquiles rosas de betabel súper ricos. Creo que yo sí los voy a probar, amigo. Sí, se ven muy ricos. Un bol de tapioca. La verdad, ya lo probé, el bol de tapioca está súper rico, pero también le queremos agradecer a nuestros amigos de Brotes. Vean esta delicia que tenemos de postres aquí a los lados, unos deliciosos roles que nos han mandado directamente desde Cuilapan de Guerrero. Todo elaborado, muy orgánico, muy casero, saludable, y los pueden conseguir aquí en Ata Café. Y también a nuestros amigos de Café Coyote y de nuestro mezcalito Caminos y Huellas. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a entrar en materia, porque el tiempo es oro y este tema es muy largo. Claro, ¿verdad? Miguel, por favor, ya este tema nos urge que se presente. La estamos haciendo un poco de emoción, pero yo creo que es necesario. Pero por favor, bien, pues entremos en materia, maestro.
Todo el mundo lo conoce como Porfirio Díaz. ¿Cuál fue su nombre completo y cómo fue que se le dio ese nombre? ¿Hay algún registro? En realidad los nombres en el siglo XIX y antes del siglo XIX eran muy, muy largos. Entonces, Porfirio Díaz es la versión abreviada del nombre del personaje. Claro. El nombre completo es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Ese es el nombre, digamos, en extenso. Claro. Sí. Pero en realidad pues, todos lo conocemos y se ha manejado siempre como simplemente como Porfirio Díaz. Sin embargo, como vuelvo a insistir, en esa época, siglo XIX y antes, si buscamos el nombre de Santana, por ejemplo, es un nombre larguísimo. O sea, sí, abarca 2 renglones, creo, de su nombre, creo, ¿no? Ya tenemos tarea, ¿eh? Sí, ya tenemos. No cabía en el acta de nacimiento, ¿no? Exacto, entonces, pues de esa manera se manejaba en esa época, ¿no? Entonces todos los personajes vamos a encontrar que sus nombres son muy extensos en esa época, ¿no? ¿Existe algún acta donde se compruebe el nombre completo de Porfirio Díaz? Bueno, existe, incluso el mismo Porfirio Díaz habla de eso en sus memorias, ¿no? Habla del registro de su nombre en la ciudad de Oaxaca, y ya para adelantarnos un poco también tiene que ver con la fecha de nacimiento de don Porfirio Díaz, que es un 15 de septiembre de 1830, 15 de septiembre de 1830. No sé si les dice algo la fecha. Así es, claro. Creo que festejamos algo el 15 de septiembre, ¿verdad? Sí, un día grande, día grande para México. Un día grande, entonces tiene que ver precisamente con esa fecha de nacimiento. Entonces, él nace aquí en la ciudad de Oaxaca. Sí, pensemos en el contexto del siglo XIX, de los años 30 del siglo XIX. Pues, hablamos de Ciudad de Oaxaca y pensamos en la Ciudad de Oaxaca actual, ¿no? Pero pues nada que ver con la Ciudad de Oaxaca de ese entonces. La Ciudad de Oaxaca pues era el centro histórico y todo así lo que conocemos como el casco del centro histórico, y eso era la ciudad de ese entonces, una ciudad pues semi-rural, digamos, o ruralizada todavía, o sea, lo que son las huertas, lo que es Jalatlaco y otros barrios, pues eran barrios que estaban afuera de la ciudad. Como en todos los barrios, en muchas comunidades pues tenían sus conflictos entre los barrios, estarían piques, ¿no? Sí, claro. Uno muy famoso, sí. Xochimilco, Jalatlaco. Xochimilco, ¿no? Jalatlaco con Trinidad, sí, etcétera. Claro, saludos a todos. No hace mucho, ¿no? Si hablamos con los abuelitos que vivieron en los años 60, 70, sí, claro. Pero nos habla incluso de los conflictos que tenían entre los jóvenes de su época, ¿no? Así Entonces pensemos en esa época también como era, ¿no? Pero también hablemos de esa época también, que era una época, pensemos en México, un México que vivía convulso, no había una estabilidad política en realidad, presidentes que subían, presidentes que bajaban o quitaban en realidad. Hablemos de Vicente Guerrero, de Bustamante, y eso se reflejaba también a nivel estatal, porque quien subía de presidente a nivel nacional, pues también ponía a su gente a nivel estatal. Claro. Entonces, todo eso se reflejaba. Entonces, hablábamos de un país convulso, pero también un estado también convulso en ese sentido. También. Sí, todos esos problemas que estamos hablando también de la parte social. Había muchas enfermedades, específicamente el cólera. Entonces mucha gente moría de cólera, e incluso los familiares, ¿no? de Porfirio Díaz, y hablando concretamente de su papá claro. Murió de cólera. Ajá. Entonces Porfirio Díaz casi no conoció a su padre, precisamente porque había muerto de cólera. Claro. Entonces ese es parte del problema de salud pública que existía en ese entonces. Incluso pasaban y donde había cólera ponían una marca ahí para saber, ¿no? que en esa casa pues había cólera y que habría que tener cuidado. No, entonces, y la marca que ya había difunto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es en ese contexto que nace Porfirio Díaz en 1830, un estado, un país convulso, no había estabilidad política, problemas de salud pública, problemas sociales también, o sea, no hablemos de que hubiera realmente una gran estratificación social. Sí había una estratificación social en el sentido que había pues un grupo que derivaba de la época colonial y ostentaba el poder y tenía pues poder económico también, pero como en todas las épocas pues la mayor parte de la población tenía otra condición social poco favorable, ¿no? Y ni hablar de la ciudad también, ¿no? La imagen de la ciudad desde cómo estaba, o sea, esta ciudad que venía
de la época virreinal, sí, ¿no? De piedra completamente, sin árboles, no había todavía esta ciudad que conocemos ahora, ¿no? Era más agreste, ¿no? Sí, por supuesto, sí, venía, como dice, ¿no? O sea, venía de esa herencia colonial, entonces pues no había todo lo que habría después, que también muchos de los cambios han sido como por etapas, ¿no? Así han sido como por etapas, ¿no? O sea, en la época ahora sí que tenemos que hablar del porfiriato, sí, el cambio de imagen que se le dio a la ciudad en ese periodo, y después se la abandona otra vez y después entra otra etapa de restauración, como exacto, que son etapas que ha vivido la ciudad, ¿no? Así es. Y en este ratito ya hemos tocado muchísimos puntos importantes que ha pasado la ciudad de Oaxaca. Por ejemplo, pues cuando nacen, ¿no? Los conflictos que había, ¿no? Para esa época nace Porfirio Díaz, al año es fusilado Vicente Guerrero, la muerte del papá de Porfirio Díaz, que es por la epidemia de cólera que ataca la ciudad de Oaxaca de 1827 a 1833, o sea, Porfirio Díaz queda huérfano a la edad de 3 años. Hay muchas cosas que dentro de esto hay bastantes temas para sacar, ¿no? Pero ahora también, ya se tocó parte de lo que es el tema de salud, pero en ese entonces el contexto social de Oaxaca, aquí durante esa etapa de Porfirio Díaz, ¿cómo fue? El contexto social, pues ya hablamos de esta parte, ¿no? Del efecto que tuvo el cólera también en esta época. Vuelvo a insistir en la parte de la inestabilidad política, porque eso impactó no solamente en la ciudad de Oaxaca, sino que impacta también en los alrededores. No había realmente una estructura económica que, digamos, de eso viviera la gente, entonces había muchos arrieros, incluso sí, Porfirio Díaz nace dentro o ahí en el Mesón de la Soledad, o sea, si pasamos ahí cerca de la Soledad, incluso hay una placa donde estuvo el Mesón de la Soledad, claro. Entonces era bueno, los jóvenes de hoy en día pues no saben que era un mesón. Un mesón era una estancia donde los arrieros pernoctaban con todo y mulas, o con todos y animales, ¿no? Entonces, pues mucho de eso también, el contexto social era que la gente pues, recorría parte de esto para ir de un pueblo a otro, para poder comerciar y de esa manera poder establecerse, ¿no? Claro. Entonces, las comunidades, como siempre, pues venían del periodo colonial, venían de esa, pues eran de esa herencia, digamos, que había dejado el periodo colonial. Estábamos en 1830, entonces no tenía mucho tiempo, ya habíamos vivido más de 10 años de guerra de independencia de 1810 al 21, entonces realmente el contexto social pues no era muy bueno en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, había personas, había mucha pobreza, había sí, mucha, claro, en todos lados había mucha pobreza, no había pues como tal trabajos que tuvieran una remuneración. Entonces era el contexto de Oaxaca en general. Entonces, como hoy en día, pues mientras más nos alejábamos de la capital, pues era más evidente, ¿no? esa disparidad social, ¿no? Sí, sí, así es. Y pues algo que entendemos es estas infancias, cómo crecieron durante todo este conflicto o esta parte político-social, ¿no? de la ciudad. Pero algo importante yo creo que también es entender cómo fue la influencia de Porfirio Díaz en esta juventud o desde esta niñez en cuestiones ideológicas y políticas. ¿Qué nos puede contar sobre ello? Bien, en este caso es sumamente interesante porque primero tenemos que entender ese contexto que yo les mencionaba, ¿no? Ajá. Ese era el contexto cuando él nace y va creciendo, ¿no? Claro. Entonces, en una situación, un contexto de pobreza, ¿no? Entonces, de escasez familiar, que no tiene realmente, al quedar huérfano y su mamá queda al cuidado de los niños, entre ellos Porfirio Díaz, entonces pues crecen en esa situación. Entonces, muy joven, Porfirio Díaz tenía que trabajar, tenía que ayudar para el sustento de la familia. Entonces, está de ayudante, de zapatero, en diversas actividades, como pues, en la carpintería, etcétera, ¿no? Claro. O sea, entonces, él tiene que trabajar desde muy pequeño, ¿no? Para ayudar en el sustento de la familia. Pero esto también le va permitiendo también vincularse con otros sectores y más que sectores con otras comunidades, ¿no? Su relación familiar le ayuda mucho también porque su tío era un cura, un párroco de Nochixtlán, que más adelante sería el arzobispo de la ciudad de Oaxaca. Así es.
Entonces, él también queda como no al cuidado, pero de alguna manera recibe el apoyo de este y un gran apoyo de este familiar, porque en esa época también, o sea, la mayor aspiración que se tenía es o ser abogado o ser o trabajar en la iglesia como párroco, ¿no? Claro. Como cura, ¿no? Entonces, él crece en este sentido y va creciendo, y él estudia en el seminario, en realidad, o sea, estudia como, o sea, la idea era que fuera sacerdote, o sea, ¿por qué? Porque decía a su tío, tú métete en el seminario, estudia como sacerdote, porque saliendo tienes segura una parroquia, ¿no? Y ya tendrías un ingreso y podrías ayudar a tu mamá, a tus hermanos, a tus hermanas, ¿sí? Entonces, pero hubo una situación que como en toda la vida, ¿no? A veces conocemos personas que nos cambian la vida. Sí, claro. Y es aquí cuando conoce personajes que le cambian la vida, como fue Benito Juárez y Marcos Pérez. ¿Sí? Y al conocer a estas personas fue que cambia la idea y entonces se sale del seminario, y seguimos hablando del joven Porfirio Díaz, estamos hablando de los años 40 ya. Entonces decide estudiar el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, una institución pues joven en ese entonces, se crea, si no mal equivoco, en 1827, 1828, se funda esta institución, y lo que caracteriza a esta institución precisamente es su carácter liberal, en los años 40 ya. Sí. Entonces son pocas las carreras que se ofrecen, como el de medicina, el de abogado principalmente. Entonces él decide estudiar pues la carrera de la abogacía, ¿no? Influido por Marcos Pérez y Benito Juárez. ¿Quiénes eran Marcos Pérez? Marcos Pérez pues se considera como el personaje más importante del liberalismo en Oaxaca, incluso por arriba de Juárez, ¿no? Sí, pero eran contemporáneos. Marcos Pérez era de la sierra, igual que Benito Juárez. Así es. Entonces, la influencia que recibe Porfirio Díaz de estos dos personajes es súper importante, porque aquí cambia y marca su vida como liberal en el futuro, por lo menos en los años posteriores. Claro, y también algo como para aumentar también existió otro personaje, Miguel Méndez. Sí, ¿no? Por supuesto, el de Calpulalpan. Sí. Marcos Pérez y Benito Juárez fue conocida como la tercia de serranos más destacados con el movimiento liberal, ¿no es así? Por supuesto, sí, está efectivamente el de Calpulalpan. Sí, así es, Miguel Méndez. Miguel Méndez, por supuesto, por eso se llama Calpulalpan de Méndez, precisamente en honor a este personaje. Fueron la triada de liberales de esa época. Sin embargo, ellos, bueno, no sin embargo, sino que ellos, digamos, dieron paso a un cúmulo de personajes que surgieron posteriormente y que se conocieron y que se formaron en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Personajes que después destacarían a nivel nacional, ¿no? Como Matías Romero, sí, y otros tantos personajes, ¿no? Así es, claro. Y también, perdón, pero yo creo que te voy a hacer un spoiler. A ver, échalo. Con el Instituto de Ciencias y Artes. Por favor, síganos, porque también vamos a tener un tema por ahí más adelante en otro programa. Así es. Y creo que va a estar bien interesante, ¿verdad, Miguel? Sí, la verdad, el Instituto de Ciencias y Artes es un instituto que hizo grandes cambios para el estado de Oaxaca, para el país, México, porque también durante esta formación hubo y existieron personajes que hicieron y escribieron la historia de México, de Oaxaca, y más adelante les vamos a platicar sobre el Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca. Sí, la verdad va a estar muy bueno ese programa. Claro. Que hoy en día tiene otro nombre, pero hoy tiene otro nombre, claro, pero existe, es una continuación, así que algo que también nos gusta aquí en este programa es romper mitos. Cuando pasamos por la calle de Independencia, luego vemos camiones que van pasando y dicen, en esta escuela estudió Benito Juárez y Porfirio Díaz. ¿Es cierto o no es cierto? Pues yo cuando paso y escucho que dicen eso también me empieza a dar risa, ¿no? Porque no es cierto. No, así que no. Hubo otros espacios. Fueron otros espacios. Benito Juárez estudia en uno, Porfirio Díaz estudia en otro, y este otro, pues ninguno de los dos estudió, pero uno tuvo que ver con este instituto, ¿no? Sí, a lo mejor la parte institucional, la continuación tendrá razón, pero el espacio físico pues, no fue ahí. No son. Así que pues ya saben,
Amigos. No se dejen engañar. No. Así que con nosotros van a aprender un poquito más de cositas y chismecitos que no todos saben, ¿no? Exactamente. Maestro, entonces, durante esta parte de Porfirio Díaz, en esta juventud, sí fue muy influenciado por Marcos Pérez principalmente. Marcos Pérez, yo creo que por los dos, pero sí Marcos Pérez precisamente porque incluso llegó a trabajar un tiempo para Marcos Pérez. Sí. Entonces sí fue fundamental, creo, el papel de Marcos Pérez en su formación, claro. Y después el conocer a Benito Juárez, como que había sido director del Instituto de Ciencias y Artes y gobernador también ya había sido a finales de los años 40, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo hacía para Marcos Pérez Benito Juárez? ¿Benito Juárez o Porfirio Díaz? Ay, no. Bueno, Porfirio Díaz, ¿qué tipo de trabajo hacía? Pues ahí, en un inicio, él ayudaba al hijo de Marcos Pérez. ¿A Guadalupe Pérez? Sí, él ayudaba al hijo de Marcos Pérez en su formación ahí inicial, porque él era más grande. Pero ya con el tiempo pues adquiere pues mayores responsabilidades ahí con Marcos Pérez, y más adelante también pues, trabaja en el mismo Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca como bibliotecario y posteriormente incluso como profesor del instituto, y algo que seguramente muchos de nuestros amigos o amigas que nos están viendo pues no saben, ¿no? Que Porfirio Díaz pues que estudió la abogacía, y no solamente eso, sino que trabajó, y además trabajó como profesor en este instituto. Sí, pero Marcos Pérez sí fue como un padre político, digamos. Incluso cuando un momento dado llegaron a encarcelar a Marcos Pérez, él iba y lo visitaba, ¿no? O sea, sí, o sea, y eso pues están en las fuentes, ¿verdad? Claro, así es. Pues bien, vamos a seguir hablando más de este joven carpintero, armero, zapatero, Porfirio Díaz Moy. Que le decía de todo. Así es, era una persona que aprendió de todo durante su juventud, todo por mantener a su familia, y vamos a saber un poco más de ello regresando de estos consejos que tenemos para todos ustedes, y estamos transmitiendo para todos ustedes desde Ata Café Brunch. Regresamos. Algo que no debe de faltar nunca en tu mesa y en una buena plática es el café. Y hoy te presento Café Coyote. Es de origen de Oaxaca, de la Sierra Sur, a una altura de 1300 metros sobre el nivel del mar. Su tueste es medio oscuro y su proceso es de lavado, con aroma dulce, azúcar tostada, notas a chocolate amargo, cuerpo cremoso y acidez baja. Así que en tu próxima reunión, Café Coyote. Bien amigos, pues regresamos aquí a su programa Lo que pocos saben de, transmitiendo desde Ata Café Brunch. Muchísimas gracias por este maravilloso apapacho. Vean las delicias que nos están trayendo. Un delicioso pan francés, vean nada más, un toast de salmón para todos aquellos que se cuidan, y también nuestros amigos de Brotes, vean nada más qué delicia de pastelitos, roles, la verdad súper recomendado y apapachado, y la verdad a mí me encanta el café tonic de aquí. Ya soy su nuevo fan de este cafecito, así que saludcita, muchas gracias. Y pues sigamos con este maravilloso tema que tenemos por hoy. Apsa, ¿qué sigue? Así es, Miguel. Pues mira, yo creo que ya todos las personas que nos siguen están aprendiendo mucho de ese tema de Díaz que poco se sabe, ¿no? Que lo que pocas personas saben de la juventud de Díaz, cómo fue de niño, cómo fue este aprendizaje que fue teniendo trabajando, ¿no? Aprendiendo muchas cosas a la vez, cómo el instituto también lo fue formando como persona, ¿no? Y ahora creo que tenemos que ver qué viene más adelante para Porfirio Díaz. Claro, sí, esa parte, muchos que conocemos parte de la historia del general Díaz, él nunca estudió en un colegio militar. ¿Cómo entra a la milicia, maestro? ¿Cómo entra a la milicia y cómo influye también a la política? Platíquenos eso. Sí, como efectivamente no entra, no estudió en una milicia o un colegio militar como sí lo hizo su hermano Félix Díaz, que sería otra historia, ¿no? Claro. Pero en el caso de cómo se involucra en la política, ya dijimos que conoce a Marcos Pérez, que conoce a Benito Juárez, a Méndez, y ellos de alguna manera influyen directamente en su pensamiento
como liberal, ¿sí? Sí. Como político. Entonces, de alguna manera, ellos son los padres políticos porque le permite a Porfirio Díaz interesarse directamente en la política, pero sobre todo de manera ideológica. Ahora, ¿cómo entra en la parte militar si no estudió en un colegio militar? Bueno, en esa época, en realidad, pues quienes entraban en la milicia pues no estudiaban propiamente en un colegio militar, aunque ya existía el colegio militar desde los años 20, desde 1823 ya existía el colegio militar. Sin embargo, pues, como vuelvo a insistir, no entra, sino su ingreso a la milicia más bien es de manera casual, de manera circunstancial, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con la última etapa del gobierno de Santana, cuando Santana organiza, digamos, un plebiscito para poder legitimarse en el poder, y ahí es cuando Porfirio Díaz participa, pero se da cuenta que todo es una farsa, ¿no? Todo es una farsa. En realidad se organiza algo para legitimar el poder de la continuidad de Santana. Sin embargo, él se da cuenta pues, que eso no era lo correcto, entonces de alguna forma pues rechaza esa parte. Al pasar a firmar, pues dice, no, yo no estoy a favor de la reelección de Santana, y eso ocasiona que tenga que huir y lo persiguen. ¿Sí? Lo persiguen hacia, bueno, parte de la sierra de los valles centrales, hacia la Mixteca, lo persiguen, pero en realidad aquí los vínculos que ya tenía previamente desde su juventud con esos pueblos también le permiten pues ir en realidad pues ir ¿cómo podemos decirle? Pues ir escabulléndose, digamos, en esos pueblos, en esas sierras, porque ya tenía vínculos, ya conocía personas, ya sabía por dónde llegar también por esas alianzas que había establecido previamente. Entonces, esas alianzas también le permitieron en el futuro, ya como militar, ya más avanzado, digamos, cuando es la guerra de reforma, cuando es la intervención francesa posteriormente, que también esos pueblos le apoyaron y le permitieron sentar o tener una base social para poder luchar contra sus oponentes, ya sea en la guerra de reforma, pero específicamente durante la intervención francesa. Claro. Y ese primer momento, pero el primer momento decisivo, digamos, yo creo que es en 1857, específicamente cuando ya participa propiamente en una batalla formando parte de la Guardia Nacional que existía en ese entonces. Cuando escuchamos actualmente de la Guardia Nacional pensamos que es un concepto súper innovador, súper actual, sí, pero en realidad son conceptos que se toman del siglo XIX y claro, que se traen al siglo XXI. Entonces, sí, o sea, la historia precisamente es lo que nos enseña que muchas cosas que ocurren el día de hoy vienen precisamente del pasado, y ahí tenemos un concepto que es el de Guardia Nacional, un modelo de ese entonces que se implementa en la actualidad. Entonces él pasa a formar parte de la Guardia Nacional y participa en su primera batalla en Ixcapa, ahí por la costa, en 1857, y ahí recibe su prueba de fuego porque lo hieren, entonces lo tienen que rescatar, lo llevan a Tlaxiaco, y ahí es otra historia que conoce ahí a un liberal de esa parte, a Esteban Calderón, que fue quien curó esa parte, esa parte, y Esteban Calderón pues es nada menos que el abuelo de José Vasconcelos. Sí, que es otro personaje que es súper importante. Lo que pocos saben que tendríamos. Sí, pero qué interesante es tener esa mirada hacia Porfirio Díaz, no como el militar que conocemos, sino en esta juventud en donde también era apoyado por los pueblos y que todavía no tenía esa imagen de poder, ¿no? Claro. Todavía estaba en este proceso de crecimiento como el personaje, como la persona que va aprendiendo en estos ámbitos y en este camino que va recorriendo, ¿no? Sí, va forjando su camino, sobre todo el camino militar, que es donde lo conduce finalmente. Ahí ya vamos entrando a este periodo de la milicia en Porfirio Díaz. Sí, que por supuesto, estamos hablando del 57, pero también los cambios a nivel nacional que impactan a nivel estatal son muy vertiginosos, son cambios muy rápidos que se vienen dando. Después del 57 ya viene propiamente lo que sería la guerra de reforma. A finales del 57 inicia la guerra de reforma, o la guerra de 3 años que le llaman también, y entonces ahí eso llega inmediatamente a Oaxaca. Entonces muy rápido
Porfirio Díaz tiene que aprender, involucrarse rápidamente y participa en una u otras batallas que se dan tanto aquí en los valles centrales como en otras partes. Incluso en el 58 ya lo mandan como comandante general en el Istmo, y ahí se vuelve un gran líder ahí en el Istmo, lo nombra gobernador. Perdón, pero justo le iba a preguntar cómo se desempeña Porfirio Díaz durante esa guerra. ¿Cuál fue la importancia de Díaz en la guerra de Reforma? En la guerra de Reforma tiene una gran participación, no es reconocido todavía como un gran líder a nivel estatal, porque se hablaba precisamente en esa época que los grandes militares de la guerra de Reforma en Oaxaca eran valientes hasta el marquesado, lo decían de manera despectiva o de manera chusca, ¿no? Porque no salían de Oaxaca en realidad. O sea, todas las batallas en la guerra de Reforma ocurrían en Oaxaca. O sea, no salieron a Puebla. Exacto, sí, todas los grandes personajes de la guerra de Reforma de Oaxaca combatían en el estado, pero no llegaban más, entonces decían, de manera, vuelvo a insistir, de manera chusca, decían, no, pues son valientes hasta el marquesado, ¿no? Sí, claro. Algo que se transformaría completamente en la intervención francesa, que no solamente trascienden el estado, sino están en otras partes, en otros estados. Así es. En otras partes. Y entonces en el 57, en el 58, pues en realidad entra Cobos, que era el líder de los conservadores, entra, toma la capital, y el gobierno de Oaxaca tiene que huir, establecer la capital en la Sierra Norte. ¿Así en qué parte? Sí, pues principalmente en Ixtlán y toda esta parte es donde se establece. ¿Por qué? Porque los líderes, principalmente Miguel Castro, que era quien era el gobernador en ese momento y conocía bien la sierra, pues se lleva el poder hacia la Sierra Norte. Pero llegó un momento dado que pues nada más se habían establecido en esa parte, pero ya no salían de ahí, entonces muchos líderes militares, entre ellos Porfirio Díaz, decían, ya estaban protestando, tienen que salir, tenemos que combatir, tenemos que entrar al contraataque para expulsar a los conservadores de la ciudad de Oaxaca. Claro, y desde ahí vamos viendo, creo, la valentía de Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Sí, y va creando una base social, porque puede haber un gran líder, pero si no tiene una base social que respalde, que forme parte de la milicia, pues difícilmente pueden combatir, ¿no? Entonces, estas alianzas que fue estableciendo también en su juventud, el ir conociendo los pueblos, conociendo personas, eso generó también una base social. Su estancia en el Istmo de Tehuantepec, porque estando en el Istmo de Tehuantepec ya reciben la orden de regresar aquí a los valles para expulsar a los conservadores. Lo hacen todos los líderes en todas las regiones, se concentran aquí para expulsar finalmente a los conservadores, que incluso pues esta parte de la historia es muy rica y es muy detallada, que no nos da tiempo en unos minutos. Sí, claro, pero hubo un gobernador que incluso murió en batalla, ¿no? Que es José María Díaz Ordaz, que murió en esta parte de Cholula. Por eso hay un pueblo que lleva su nombre, la villa de Díaz Ordaz, sí, ¿no? Que también se dice que Díaz Ordaz fue muerto por sus propios, por gente de su propio bando, no necesariamente por los conservadores, que es otra historia también, que tenemos que hablar de esa parte. No, ¿y cuántos nombres ha mencionado, maestro, en esta plática? Sí, por ejemplo, el general Castro. Sí, Miguel Castro. Sí. Y como dato, todos pasamos por este puente, los que vivimos en el norte y que si vamos hacia el centro, hay un puente muy bonito que es el puente de Castro, ¿no? Es el que le dicen el puente del seguro. Ese es el puente de Castro, en honor a ese general que también fue gobernador, así como lo dijo el maestro. Y también en este proceso es también donde se llega a conocer a esta mujer que fue su novia, que fue su amante. Hay muchos dichos sobre Juana Cata, ¿no? Fue en este periodo también donde se conoce con ella. Sí, fue en ese periodo, precisamente en el Istmo. Eran muy jóvenes, Porfirio Díaz tenía 27 años, ella también andaba por esas edades, un poquito menos, entonces fue en esa parte. Y se dice pues muchas cosas de esa parte, ¿no? Porque siempre ha habido ahí un pique o un enfrentamiento, digamos, una rivalidad entre Juchitán y Tehuantepec. Claro, así es. Sí, Juchitán más liberal completamente y Tehuantepec mucho más de la parte conservadora. Entonces él supo manejar, o sea, entró la parte política, la parte que aprendió ahí también, y supo conciliar y supo también buscar alianzas que pudieran ayudarle, porque sabía que pues, si estaba de un lado o del otro, pues se lo iban
ahora sí que militarmente hablando, se lo iban a envolver, pues se lo iban a llevar. Entonces supo ahí establecer alianzas con Juan Acata, y Juan Acata también presentarles a los líderes, incluso le sirvieron como informante también a Juan Acata y otras personas también. Sí. Porque incluso hay una parte que le llaman las jicas, ahí también se enteró de que los iban a emboscar y le avisaron con tiempo, ¿no? Para poderse adelantar en esa parte para que no le pudieran sorprender en esa parte, ¿no? Sí, claro. Entonces, así como estuvo en el Istmo, en esta parte de la Guerra de Reforma, más adelante pues estuvo en la Mixteca, estuvo en el Papaloapan, estuvo en la costa, en todo el estado, todo el estado, conoció, ¿no? Tal cual. Eso también, el conocimiento del territorio, fue algo que le dio muchísima ventaja, me imagino, ¿verdad? Sí, para sus batallas, futuras batallas que tuvo más adelante, que más adelante vamos a hablar de la segunda intervención francesa, pero también dentro de, bien sabemos que dentro de, actualmente, hay partidos políticos, pero cada quien tiene su corriente, ¿no? En la parte liberal, Porfirio Díaz, ¿a qué corriente se llevaba, con quién manejaba, o cómo era esa parte de...? Esa parte es súper interesante, porque pensamos que nada más había dos partidos, ¿no? Conservadores, y liberales, pero en todas las épocas dentro de un mismo partido siempre hay corrientes, y no era la excepción en esa época. El Partido Liberal en Oaxaca tenía principalmente dos corrientes, ¿no? Estaban los llamados borlados y los rabiosos o los radicales. Entonces, sí. Y son epítetos que ellos mismos se asignaban de manera despectiva uno al otro, ¿no? O sea, los radicales llamaban borlados al otro porque era gente, normalmente eran abogados, era gente que se graduaba, ¿no? Que se graduaba de las escuelas, entonces por la burla les ponían los borlados, y estos a su vez le decían los rabiosos o los radicales a los otros. Yeah. ¿Quiénes eran los radicales? Pues eran normalmente, yo identifico a los radicales como gente más de la clase popular, gente que está en las batallas, gente que iba mucho más allá, ¿no? O sea, de simplemente tomar poder, simplemente luchar, sino iban por la transformación, realmente, ¿no? Eran los radicales. Y en ese grupo estaba Porfirio Díaz, estaba Marcos Pérez, entre otros. De los lados de los borlados estaban los hermanos Esperón, Manuel Dublán, Cristóbal Salinas, algunos de los nombres, ¿no? Que podemos hablar. Pero esos grupos evolucionaron, o sea, no solamente quedaron en la Guerra de Reforma, sino que evolucionaron. Y en la intervención francesa, unos estuvieron, en el caso de los borlados, ya participaron directamente con la intervención. O sea, en un principio se oponían, pero ya desde que se consolidó de alguna forma, o ya se implementó, o fue ganando el gobierno de Maximiliano desde 1864, en 1865, ellos empezaron a trabajar dentro de la estructura de gobierno de Maximiliano. Y los otros, los radicales, pues estaban en la parte de la guerrilla, estaban con Juárez, estaban ahí duro y duro. Más en la pelea. Sí, mucho más en la pelea. Sí, y ahora que menciona la intervención francesa, hay algo que me gustaría preguntarle, este papel que juega Porfirio Díaz ahí, pero antes de llegar a esa pregunta, ¿nos puede comentar algo sobre la primera intervención francesa? Bueno, la primera intervención francesa se da en los años 30, ¿no? ¿Por qué y tiene que ver con tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo esto? Que la guerra de los... Con esto. Tiene que ver con esto, ¿no? Que es la guerra de los pasteles, que le llaman, ¿no? O sea, sí, así rápidamente, para que también todos los que nos ven de manera muy rápida. O sea, decíamos que México vivía un año de inestabilidad política, entonces hubo un levantamiento militar ahí por Tacubaya en ese tiempo. Entonces, pues, los militares, que creo que entraron a una pastelería, se llevaron los pasteles, cosas así. Entonces el dueño, que era francés, reclamó al gobierno mexicano que pagara esos pasteles. Entonces ese fue el pretexto para que los franceses, el gobierno francés, invadiera México. Por un pastel. Por los pasteles. Por eso se llama la famosa guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles. Fue la primera intervención, pero antes de que nos platique de la segunda intervención, les queremos seguir agradeciendo a todos nuestros amigos que nos están apoyando en este maravilloso proyecto, y estamos transmitiendo desde Ata Café, lo que pocos saben de. Regresamos.
Oaxaca es tierra de mezcales y hoy te recomiendo Caminos y Huellas. Caminos y Huellas es un mezcal elaborado artesanalmente en el Valle de Etla. Está elaborado con diferentes tipos de agaves. En sus presentaciones podemos encontrar etiquetas de bandas de metal. Disfrútalo con una buena plática. Visita sus redes sociales y saborea Caminos y Huellas. Lo que pocos saben de transmitiendo desde Ata Café. Muchísimas gracias por este apapacho que nos están dando, la verdad. Todo súper rico, nutritivo, delicioso. También a nuestros amigos de Brotes, estos deliciosos postres que ahorita los vamos a degustar por todos ustedes. Y también vamos a compartir un poco con el público que vino aquí a Ata Café. Saludos a todos los que están aquí. Gracias. También Café Coyote, muchísimas gracias. Gracias por confiar en nosotros. Y la verdad, el cafecito que estamos degustando es de ellos, muy recomendado, bueno. 10 de 10. ¿A quién tenemos más, Sarsa? Pues mira, también le agradecemos mucho a nuestros amigos de Caminos y Huellas. Y ahorita con su edición especial de 30 años de la banda punk Garrobos. Podemos encontrar esto en sus tiendas. Por favor, sigan sus redes sociales. Aquí está. Y bueno, continuamos, Miguel. Bien, pues seguimos, ya se nos está acabando el tiempo es algo que está en contra de nosotros. Pero bien, sigamos. Porfirio Díaz, pasó la guerra de Reforma y todo, pero viene algo muy importante para México, algo muy fuerte, una segunda intervención. ¿Por qué se da esta intervención y cuál fue el papel que juega Porfirio Díaz en esta segunda intervención francesa? Okay. Bien, aquí tenemos que ligar un poco, ¿por qué se da la segunda intervención? Lo tenemos que ligar un poco con lo que pasa en el mapa mundial. O sea, a veces pensamos muchas veces la historia de manera local o de manera a nivel país, pero tenemos que entender que también que en esta parte, en los años 60 del siglo XIX, 70, 80, hay en Europa, específicamente hablando de la historia mundial, que tienen esta política de expansión, de ir más allá de Europa. De hecho ya estaban, ¿no? Desde claro, muchos siglos antes, pero viene esta renovación de lo que venía el imperio, de venir haciendo el imperialismo europeo. Entonces, en el caso específico de Francia, quería tener el acceso al territorio nacional para poder más adelante entrar hacia Estados Unidos. Quería un enclave, digamos, francés en América. Que era un enclave francés, sí, en América. ¿Por qué? Claro. Porque en 1860 inicia una guerra interna en Estados Unidos, una guerra civil, la guerra de secesión que le llaman, la lucha entre el norte y el sur, el norte industrial contra el sur esclavista. Claro. Entonces el norte que buscaba mano de obra barata y el sur libre, o sea, mano de obra barata libre, obreros, y el sur que quería mantener el sistema que había, pues, les había redituado bastante, claro, a través del esclavismo. Entonces Francia, como un país que buscaba expandirse y tener presencia literalmente en todo el mundo, pues ya estaba en muchas partes, pero en este caso pues quería esta presencia, y México era su mejor apuesta, ¿no? Por eso fue realmente un pretexto, ¿no? O sea, ¿cuál fue el pretexto? Bueno, México no había podido pagar, o más bien había suspendido, Benito Juárez en 1861 había suspendido el pago de la deuda externa hacia específicamente España, Gran Bretaña y Francia. Entonces hay un pacto tripartito entre estos tres países para entrar a México y presionar al gobierno de Juárez para que pagara esta deuda externa. Entonces ahí entra el juego de la diplomacia, y Juárez logra, a través de su representante Manuel Doblado, para que España y Gran Bretaña se retiraran. Y sin embargo, al que le debía menos, que era Francia, sí, al que le debía mucho menos, decide quedarse. No, yo voy a entrar para que obligarles, claro, que me paguen. Entonces, claro, en realidad fue un pretexto, porque ya sabemos cuál era el fondo, ¿no? del asunto. ¿Están escuchando? Entonces entran a México a finales de 1861. En 1862 es cuando realmente ya entran con todo, entran con su fuerza, más de 5,000 hombres, y se da lo que se conoce la batalla
la batalla de Puebla, ¿no? El 5 de mayo de 1862, que festejamos o que nos han obligado a festejar el 5 de mayo de cada año. Y pensamos que esa fue la única batalla y la gran batalla que ganó México, y eso salió fortalecido, pero no, en realidad fue como la primera batalla en realidad, porque un año después, o sea, a finales de mayo, bueno, durante tres meses, Francia regresa como con 30,000 hombres y ocupa, en realidad, entra a México. O sea que los gringos, ¿sí? Es de cariño, ¿no? Los gringos lo que celebran en esta batalla del 5 de mayo Exacto. es de que no los invadieron. Exactamente, ¿no? sí. Por eso hacen mucho guacamole, totopos y todo esto, pero en realidad no es nuestra independencia lo que ellos piensan, sino que ellos celebran que no fueron invadidos un 5 de mayo. Exacto. Así es. O sea, lo que celebran Estados Unidos es precisamente esta batalla, porque retrasó la posible invasión también más adelante de Francia hacia Estados Unidos, porque Francia quería apoyar a los del sur, o sea, quería apoyar a los esclavistas. Entonces, por eso Estados Unidos pues celebra nuestra batalla de Puebla, porque aquí creen que es nuestra independencia, pero por eso todo tiene un fondo, ¿no? Un fondo histórico, ¿no? Entonces, si no conocemos la historia, pues desconocemos por qué se dan ciertas cosas en la actualidad. Lo que pocos saben de, por eso. Y entonces aquí, Porfirio Díaz sí tiene un gran papel, ¿no? Hablemos de esta batalla. Precisamente aquí un amigo que está en el público presente dice: ¿cierto o falso que desobedece las órdenes del general Ignacio Zaragoza? En esa batalla, según varias publicaciones, ¿sí? Según varias publicaciones, al parecer sí sucede esa parte. Es decir, Ignacio Zaragoza, que era el cerebro de toda esa batalla y era quien diseña cómo va a ser, pero al final le manda la orden para que ya regrese, porque Porfirio Díaz, al ver que ya están huyendo los franceses, pues quiere perseguirlos y rematarlos. Claro. Entonces Zaragoza dice: bueno, si tú sigues con eso, pues ellos se van a reorganizar y entonces pues van a regresar contra nosotros. Pero la idea de Porfirio Díaz es que ahorita están mermados, ahorita están débiles, hay que rematarlos, ¿no? Entonces eso según varias fuentes, pues sí desobedeció esa parte de la orden, estrategia, ¿no? Pero es importante seguir añadiendo esta parte de lo que sucede después de junio de 1863, porque ahí cae Puebla y entonces los franceses se dirigen hacia la capital de la República. Entonces ocupan la capital y Juárez tiene que salir de la ciudad, ya se encamina hacia Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, y se convierte en un gobierno itinerante, ¿no? Y poco a poco los franceses con sus legiones extranjeras empiezan a ocupar el país. ¿Quiénes era la legión? Integraron la legión extranjera de Francia: los austriacos, los belgas, los húngaros. Poco a poco, bueno, después llegan algunos de estos, pero bueno, con el tiempo ocupan parte, digamos, en nombre del gobierno francés, pero en realidad eran austriacos. Por ejemplo, en Oaxaca hablamos mucho de los franceses, pero quienes realmente estuvieron más en Oaxaca fueron los austriacos y algunos húngaros. En el centro de México húngaro, estuvieron, ¿no? Belgas y todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿qué tenían que ver los austriacos? Bueno, porque pues, Maximiliano pues venía de el hermano del emperador de Austria, claro. Entonces tenía que mandar en apoyo a su hermano a los austriacos. En el caso de los belgas, pues eran parte, digamos, la esposa de Maximiliano, pues era la hija del rey de Bélgica, entonces tenía que también mandar esa parte. Y húngaros, porque también pues, era el imperio austrohúngaro, entonces tenía que formar parte de esta legión que llegó a México. Sí. Entonces, esta pregunta que venía y tiene que ver después de 1863, porque ya es cuando se disemina en todo el país, pero específicamente en el caso de Oaxaca, Porfirio Díaz, que era quien conocía los pueblos, y es lo que decíamos, ¿no? Los vínculos que se habían establecido previamente con las comunidades, conocía el istmo, conocía la cuenca, conocía bien toda la costa y toda la Mixteca. Entonces, incluso su mamá, que tiene de origen mixteco, su mamá de Magdalena Yodocono, por eso el municipio se llama Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Doña precisamente Petrona, ¿no? Doña Petrona Mori, precisamente.
Entonces, él considera que el mejor lugar o el área donde podría reorganizar su ejército era precisamente en la Mixteca, en la costa, en toda esta parte, por ese vínculo que había establecido también con el tiempo. Pero también tenía un doble reto ahí, porque la gente también estaba muy enojada por los impactos de las leyes de reforma y por lo que había ocurrido incluso con ejércitos previos que habían pasado, ¿no? Que habían invadido las iglesias, habían roto las imágenes y todo esto porque eran liberales, ¿no? Entonces tenía un doble reto, o sea, lograr pasar esa parte, ¿no? Del enojo de la gente y aparte establecer alianzas, ¿no? Todo eso lo logró con el paso del tiempo, porque las comunidades lo protegieron, los alimentaron, incluso pasaron a formar parte de su guerrilla porque se volvió una guerrilla, ¿no? Entonces, parte de la segunda pregunta que tiene que ver ahí, que dice que de Tatalencho, que si el Tatalencho ayudó a Porfirio Díaz en Zacatepec, no creo que solamente haya sido el Tatalencho, sino fueron muchos otros tatas de la región, ¿no? Claro, y de Huacho, muchos otros pueblos. Incluso se habla de que los escondían incluso en las cuevas cuando llegaban los austriacos y los perseguían en esa parte de la Mixteca, porque realmente buscaban al personaje como tal, porque terminando con el personaje pues acababa la resistencia, ¿no? Claro. Y eso pues no lo lograron, incluso se habla, ¿no? De que mucha gente de ahí que solamente manejaba ondas, bueno, pues vamos a darles disciplina aunque sea con ondas para poder defenderse de los austriacos. Y también en esta parte, ¿no? Porfirio Díaz recibió muchísimo apoyo. Alguien de ellos, y que acá en la ciudad de Oaxaca hay un jardín, Antonia Labastida, ¿no? Que también Antonia Labastida aportaba económicamente para los movimientos que tenía el general Díaz. Pero ahora también en esta parte de la batalla, ¿cómo era la relación de Benito Juárez con Porfirio Díaz y cómo se comunicaban? Si era un gobierno itinerante, ¿cómo le hacían para mensajearse? ¿A qué WhatsApp se mandaban mensaje? ¿O cómo le hacían? Porque era complicadísimo. Sí, efectivamente era súper mega complicada la comunicación en ese entonces, y actualmente es fácil, ¿no? Pero donde hay señal, o sea, claro. Si está en un pueblo donde no hay WhatsApp, pues se complica la comunicación, ¿no? Claro, ¿cómo en estos tiempos, y en ese entonces era mucho más complicado. Si había un gobierno itinerante de Juárez que está allá por San Luis Potosí, luego Nuevo León, luego Coahuila y luego se mete a Chihuahua hasta el Paso del Norte, actualmente es Ciudad Juárez. Entonces era muy difícil la comunicación en realidad. Sí, claro. O sea, ¿qué hacían entonces? Tenía un representante que era Matías Romero en el gobierno de Estados Unidos, específicamente en el Congreso, ¿no? O sea, porque buscaron constantemente el apoyo de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le informaban cómo iba el curso de la guerra. Entonces lo más fácil era establecer directamente comunicación con Matías Romero en Estados Unidos. Y Matías Romero era quien tenía más claro dónde estaba la ubicación de Juárez, y entonces le comunicaba que ya ganamos una batalla para acá, ya ganamos una batalla de Plano, de la Carbonera. Le informaba, ¿no? Le informaba directamente, era el enlace. Pero tenían que comunicar a Estados Unidos y luego de Estados Unidos a Juárez. Entonces, Porfirio Díaz no tuvo una relación cercana con Juárez. No, bueno, en cuanto a comunicación no hubo una comunicación directa, digamos, en esos difíciles tiempos. Claro. Sí, incluso hay muchas cartas y muchos escritos que Díaz le escribe a Juárez, ¿no? Necesito dinero, necesito recursos. Sí, claro. Yo sé que su situación es peor que la mía, pero bueno, por lo menos le escribo, ¿no? Yo mientras tanto veo qué hago con mis escopetas viejas y mis hombres desnudos, le escribía, ¿no? Por ejemplo. Y Juárez estaba en una situación muy difícil también porque se le mueren a sus hijos, se va, manda a su mujer también hacia Estados Unidos, pero ahí se le mueren también con tanto frío y les agarra un invierno terrible ahí, ¿no? Margarita Maza Doña Margarita. Ahí se mueren y algo así rápido, ya se nos está acabando el tiempo. De Porfirio Díaz, ¿quién fue su rival más fuerte
del ejército contrario, austrohúngaro, francés. ¿Quién fue? Hay un punto nada más que quiero terminar en esta parte, porque Juárez se siente orgulloso de Díaz. Díaz es un joven para él, es un chamaco, digamos, casi, ¿no? No, o sea, 24 años de diferencia, ¿no? Sí, entonces dice, cuando recibe noticias de que Díaz va resistiendo, que lo meten en la cárcel, luego se escapa otra vez porque lo meten 2 veces a la cárcel, se escapa las 2 ocasiones, y él se siente orgulloso de Díaz, ¿no? Dice, Díaz es un buen chico y nos va a ayudar, ¿no? A ganar esta... Es el futuro de este país, ¿no? Casi, ¿no? Pero pues nunca le va a permitir, ¿no? Que le compitiera el liderazgo. Claro, todo para él. Sí, no, entonces... pues Juárez era todo menos tonto, ¿no? Sabía también que se iba a ir creando, formando un liderazgo que después le iba a competir ahí la presidencia posteriormente. Qué interesante. Sí. Pero qué necesario también, y eso creo que todos lo tenemos que pensar, es romper estos paradigmas, ¿no? De la imagen de Juárez, la imagen de Díaz, esas posiciones que hubo en ese entonces, y conocer esta juventud de Porfirio Díaz, con lo que nos cuenta aquí el maestro, es algo que nosotros no podemos encontrar directamente en libros, más que sean libros especializados en el tema, como el libro del maestro. Yo supongo que ahí existe, ¿no? Ahí está dicho todo esto. Sí, por supuesto, sí, ahí viene, pero quiero responder primero a la pregunta. Sí, a ver, del enemigo más... ¿Quién fue fuerte? Bueno, tuvo evidentemente en el campo de batalla pues se generan muchos enemigos, pero hay un personaje con el cual trascendió esta rivalidad y que fue Aquiles Bazaine. Aquiles Bazaine, el ejército francés tuvo pues 3 momentos o 3 líderes en distintos momentos. Primero fue el conde de Lorenzet, luego Elías Forey, y el último que le tocó cerrar esta parte pues fue el mariscal Aquiles Bazaine. Aquiles Bazaine era un personaje muy importante para el ejército francés, había luchado en los años 50 en la guerra de Crimea, en muchas guerras ahí, o en varias guerras en la Europa. Europa siempre estaba en guerra, y en esos momentos Francia estaba compitiendo ya para convertirse en la superpotencia en Europa, aunque no lo logró porque después Prusia y Bismarck pues, lo derrotan posteriormente, que sería otra historia, pero Aquiles Bazaine se convierte en su gran rival, su gran rival, porque trasciende, y posteriormente cuando él ya era presidente hay un debate súper mega importante ahí, porque dice Aquiles Bazaine, dice, si yo hubiera publicado la carta que usted me mandó en Oaxaca en 1865, usted no hubiera llegado a ser presidente. Estaba súper. Pero nada más, también ya desde ese entonces manejaba el chismecito. Claro, sí. Maestro, pues el tiempo se nos ha acabado. La verdad le queremos agradecer muchísimo su participación en este proyecto que se llama Lo que pocos saben de. Queda confirmado, Lo que pocos saben de. Muchísimas gracias por compartirnos esta gran plática, esta charla sobre el general Porfirio Díaz y durante esta parte de su juventud. Y bueno, esto da para otro programa, así que pues muy pronto lo vamos a tener. ¿No es así, Epsa? Así es, Miguel. Y también pues que nos manden mensaje aquí todos los seguidores, ¿no? Para que nos comenten qué les pareció el programa, y también otra invitación para el maestro. Claro, sí, porque aquí nos quedamos muy cortitos de tiempo, la verdad. Tenemos que saber esa parte finalizando la segunda intervención francesa hasta cuando empieza como presidente, así que lo vamos a comprometer de una vez. Y también queremos agradecer a todos nuestros amigos de Ata Café, muchísimas gracias por todo esto, gracias al público que también está participando. Si les interesa, si gustan estar con nosotros en el siguiente programa, pónganse de acuerdo, mándenos mensajito, escríbanos a las redes sociales que aparecen debajo de la pantalla para que también tengan su lugar y sean partícipes también de Lo que pocos saben de. Muchísimas gracias a todos aquellos que están confiando en nosotros. Café Coyote, el mezcal, ¿cuál es? Caminos y Huellas. Muchas gracias también por apoyarnos en estos programas. Y también a nuestros amigos de Brotes, muchísimas gracias, que están hechos con mucho amor y sobre todo orgánico y muy nutritivo. Maestro, pues muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Maestro, muchas gracias y lo esperamos para la próxima. Así es, así que muchas gracias a todos, que pasen muy buenas. Síganos. Gracias, bye.